Buenas a todos, ¿cómo le va? En esta clase de cálculo diferencial de hoy tocaremos el tema de la primera, segunda y enésima derivada. Bueno, si diferenciamos una función f de x, obtenemos lo que conocemos como derivada primera o f' de x. Al derivar la derivada de una función de la derivada primera, obtenemos una nueva función que se llama derivada segunda o f segunda de x. Si volvemos a derivar, obtenemos la derivada tercera, o f tercera de x. Y si volvemos a derivar una vez más, obtendremos la derivada cuarta, o cuarta derivada, que se denota también como f cuarta de x. Y así sucesivamente para las derivadas sucesivas que hagamos. Para las derivadas, nombramos su orden con los números romanos, que sería primera, segunda, tercera, cuarta o quinta, denotando siempre con números romanos. Bueno, una vez entendido esto de las derivadas sucesivas, pasamos a un ejemplo. Tenemos a la función f de x, que es igual a 2x al cubo menos 15x cuadrado más 36x menos 12. Una función simple para derivar. Bueno, agarrando esta función y derivando, tendremos a la primera derivada, o f' de x, igual a 6x cuadrado menos 30x más 36. Nuevamente, si aplicamos la derivada a esta función, tendremos a la f segunda de x, que sería igual a 12x menos 30. Volvemos a aplicar la derivada y tendremos que f tercera de x sería igual a 12. Y si aplicamos una última vez más, tendremos que la f cuarta de x sería igual a 0. Y como ya es 0, no podremos derivar más. Ahora veremos un ejemplo particular que será de f de x igual a seno de x. Digo particular por lo que se dará en las derivadas sucesivas. Bueno, al derivar primeramente seno de x, tendremos que f' de x sería igual a coseno de x. Si derivamos otra vez, tendremos que f segunda de x será menos seno de x. Si derivamos una vez más, tendremos que f tercera de x será menos coseno de x. Y lo particular es que si volvemos a derivar una vez más, tenemos que f cuarta de x vuelve a ser igual a seno de x. Y así, nuevamente, si aplicamos las derivadas sucesivas, tendremos que se va repitiendo este pequeño ciclo. Tendremos que f quinta de x es igual a coseno de x, f sexta de x es igual a menos seno de x, f séptima de x es igual a menos coseno de x, y f octava de x vuelve a ser seno de x. Y la f novena, para denotar siempre con números romanos, es coseno de x. Bueno, ahora pasaremos a definir a la derivada enésima. En algunos casos, como podemos encontrar una fórmula general para cualquiera de las derivadas sucesivas o para todas ellas. Esta fórmula recibe el nombre de derivada enésima o fn de x. Para entender bien, haremos un pequeño ejemplo que sería este. Tendremos a la función f de x igual a 1 sobre x. Haremos la primera derivada, que va a ser f de x, f' de x, igual a menos 1 sobre x cuadrado. Luego, si volvemos a derivar esta expresión, tendremos que f segunda de x va a ser 1 por 2 sobre x al cubo. Y esto también podemos denotar que va a ser igual a 2 factorial por x al cubo. Si hacemos nuevamente la derivada, tendríamos que f tercera de x va a ser menos 1 por 2 por 3 sobre x cuarta o x a la cuarta, que también podemos denotar como 3 factorial sobre x a la cuarta. Bueno, una vez hechas estas derivadas, pasaremos a determinar nuestra fórmula general o derivada enésima. Primero pasaremos a estudiar el tema de los signos. Como vemos en las derivadas de número impar, la función se vuelve negativa, o sea, la función es alternada. Y cuando la derivada es de número par, en este caso la derivada segunda, la función se vuelve positiva. Entonces, para determinar eso en nuestra derivada enésima, se denota de la siguiente manera, que va a ser menos 1 elevado a la n. Bueno, una vez tenemos eso, pasamos a determinar lo que sería el tema de la fracción. Tenemos
en la parte de arriba del numerador la relación de factorial. En la primera derivada tenemos 1 factorial, en la segunda derivada tenemos 2 factorial y en la tercera derivada tendremos 3 factorial. Y así sucesivamente vayamos derivando, tenemos cuarta, quinta, sexta y tendremos 4 factorial, 5 factorial y 7 factorial. Bueno, entonces podemos determinar en la parte de arriba del numerador que será n factorial, como va coincidente al número de la derivada. Ahora pasamos a estudiar lo que sería el denominador. Tenemos x por potencias, pero en este caso vemos que van ascendiendo a medida que se va derivando. La función inicial teníamos x elevado a la 1, la primera derivada tenemos x al cuadrado, en la segunda derivada tenemos x al cubo y en la tercera derivada tenemos x a la cuarta. Como podemos notar, dependemos del número de la derivada. En este caso va a ser un número más a lo que sería nuestra derivada. Cuando tenemos nuestra función primera, en este caso f de x, va a ser 1 sobre x elevado a la 1. Cuando tenemos nuestra primera derivada, tenemos f' de x o f' de x como x al cuadrado. Cuando tenemos f segunda de x, la segunda derivada, tenemos que nuestra fracción va a ser x al cubo, o sea, un número más. Y nuestra tercera derivada, o f tercera de x, vamos a tener que es x cuarta. Entonces podemos determinar que la parte de abajo, en este caso, va a ser f de x elevado a la n más 1. ¿Por qué? Porque en este caso la potencia siempre está un paso más adelante al número de nuestra derivada. Ahora veremos otro ejemplo que será un poco más simple para desarrollar. Tenemos a la función f de x igual a e elevado a la menos 3x. En este caso es como una función exponencial, entonces va a ser un poco más fácil de derivar, porque se repite siempre. Entonces tenemos la primera derivada, o f' de x, como menos 3 por e a la menos 3x. Si volvemos a derivar esta función, tendremos a f segunda de x como 9 por e a la menos 3x. Y si queremos derivar una vez más, tendremos que f tercera de x es igual a menos 27 por e a la menos 3x. Bueno, con estas derivadas ya sería suficiente para determinar nuestra derivada enésima, o sea, nuestra fórmula general. Así que primero pasaremos a estudiar nuevamente nuestros signos. Bueno, como tenemos aquí nuevamente en nuestras derivadas de número par, tenemos que es positiva. En nuestras derivadas de números impares, por ejemplo la primera y la tercera, son de números impares. Entonces podemos determinar que va a ser nuevamente menos 1 elevado a la n. Pero en este caso tenemos también que tenemos potencia de 3. Perdón, tenemos producto de 3. Como en la primera derivada tenemos menos 3, en la segunda derivada tenemos 9 y en la tercera derivada tenemos 3. En este caso tenemos potencias de 3. Así que a medida que vayamos dando el exponente, o sea, valores al exponente, tendremos cada una de las expresiones. Así que en este caso, en vez de ser menos 1, será menos 3 elevado a la n. Bueno, una vez estudiado eso, ahora pasaremos a estudiar esto, que sería la expresión e elevado a la menos 3x. Como vemos que es una función exponencial y cuando la derivamos se vuelve a repetir, siempre se queda igual en su lugar. No importa cuántas veces la derivemos, no va a desaparecer ni se va a simplificar. Entonces, esto también será parte de nuestra derivada enésima. Así que nuestra derivada enésima, o fn de x, queda determinada como menos 3 a la n por e a la menos 3x.